Hola a todos de nuevo, ya estamos aquí con otro vídeo sobre el tema 5 de la oferta y la demanda de bienes, y en este caso de lo que vamos a hablar va a ser del equilibrio del mercado, ¿vale? Entonces, en el equilibrio del mercado va a ser ese punto o va a ocurrir cuando los deseos de los vendedores y los de los compradores coincidan, ¿vale? Y por lo tanto, cuando la oferta sea igual a la demanda, ¿vale? Entonces, este asterisco simplemente lo ponemos pues para denotar que va a ser un punto especial, ¿vale? Donde esa va a ser la cantidad, el Q asterisco va a ser la cantidad tanto comprada por los demandantes como ofrecida por los vendedores a ese precio, ¿vale? También asterisco que va a ser el que hace que el mercado se vacíe, ¿vale? Decimos que se vacía porque nadie quiere vender más. No se quieren vender más de las cosas que se están demandando, ni se quiere demandar más de esa cantidad de ese bien, ¿vale? ¿Cómo vemos esto gráficamente? Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es juntar, ¿vale?, nuestros gráficos de oferta y demanda. Os recuerdo que en el eje de las Y van los precios y en el de las X la cantidad, ¿vale? Nuestra demanda era una función decreciente porque tenía una relación inversa entre el precio y la cantidad, mientras que la oferta la vamos a dibujar como una función creciente, dado que aumenta según aumentaban los precios. ¿Dónde va a estar pues ese equilibrio? Pues aquí en medio, donde coinciden, ¿vale? Entonces, aquí esto va a marcar la cantidad que se intercambia en el mercado, es decir, la que finalmente se compra y la que finalmente se vende, ¿vale? Recordar que esto de demanda y oferta simplemente eran los deseos de compradores y de vendedores. Aquí es donde se hacen efectivos, ¿vale? Entonces lo más habitual es que pongamos ahí una E encima de ese punto, indicando que es nuestro punto de equilibrio. Entonces lo que vamos a ver durante el resto del vídeo, intentar explicar, es cómo funciona el mecanismo de mercado. ¿Qué pasa cuando los precios están por encima o por abajo, ¿vale?, de ese precio de mercado, y cómo actúan las fuerzas para volver a ese punto de equilibrio. Para realizar una exposición un poco más guiada voy a volver a ese ejemplo que teníamos en las hojas, ¿vale?, donde lo que teníamos era pues una demanda y una oferta de videojuegos. Entonces, como veis, era una oferta y una demanda lineal, ¿vale? Tenemos aquí que la oferta iba, pues que cuando el precio era 10 solo se ofertaban 10 unidades, hasta el precio cuando es 70, ¿vale?, se van a ofertar 70 unidades. Mientras que la demanda pues tenía una relación inversa. Cuando el precio de los videojuegos era muy barato, ¿vale?, estábamos ahí en 70 unidades, y cuando es muy barato, cuando es muy caro, ¿vale?, solo 10. Con lo cual, aquí, como veis, el mercado donde se vacía, donde vamos a tener ese equilibrio, ¿vale?, va a ser aquí, cuando el precio es igual a 40, porque justo ahí la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, ¿vale? ¿Y qué ocurre aquí si el precio cae por debajo del precio de equilibrio? Vamos a imaginar, por ejemplo, ¿vale?, que el precio va a caer hasta 20. ¿Vale? Fijaros que aquí, en este caso, la cantidad demandada es de 60, mientras la cantidad ofertada es de 20, ¿vale? Si os fijáis, esto es bastante más grande, con lo cual lo que vamos a tener es un exceso de demanda o escasez de oferta, ¿vale? Entonces, lo voy a dibujar aquí para que lo veáis mejor. Si el precio cae por debajo del de mercado, ¿vale?, está aquí. Este es el precio y este era nuestro precio de mercado. 20 se va a convertir ahora en nuestra cantidad ofertada, porque es justo donde el precio corta a la oferta, mientras que 60 va a ser la cantidad demandada, ¿vale? Y a esta diferencia, estoy aquí, va a ser justo lo que llamamos exceso de demanda o escasez de oferta, ¿vale?
Yo ya sabéis que prefiero hablar de excesos porque así lo que estamos calculando es algo en positivo, ¿vale? Entonces, el exceso de demanda lo vamos a calcular como la cantidad demandada menos la ofertada, ¿vale? En este caso, 60 menos 20 va a ser de 40 unidades, ¿vale? Luego diríamos a un precio de 20 unidades monetarias, el exceso de videojuegos en el mercado va a ser, demandados en el mercado va a ser 40, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si los ponemos a 20 cuando sabemos perfectamente que el precio de mercado es 40? Bueno, pues lo que va a ocurrir aquí es que aquellos que se han quedado sin consumir los videojuegos, ¿vale?, van a estar dispuestos a pagar un precio mayor, ¿vale? Con lo cual, esa cantidad demandada va a disminuir porque la demanda presiona esos precios hacia arriba, ¿vale? Hace que vayamos hacia allí porque hay gente que está dispuesta a pagar más que a lo que se han vendido en el mercado. Y además los vendedores también se van a dar cuenta de que su bien es escaso, eso que están vendiendo es escaso y la gente lo quiere. Y entonces lo que van a hacer va a ser subir el precio, porque saben que como la gente está buscando su bien, si suben el precio se lo van a seguir pagando. Con lo cual la oferta también va a empujar, ¿vale?, a los precios hacia aquí arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a ese equilibrio, ¿vale? Una vez lleguemos al equilibrio o el precio sea otra vez igual a 40, ¿vale?, desaparecerá ese exceso de demanda, ¿sí? ¿Y qué ocurre si pasa al revés? Si sube por encima del equilibrio, ¿vale? Por coger un número distinto, pues vamos a coger ahora, por ejemplo, el 50, ¿vale? Vamos a asumir que sube hasta ahí. Fijaros, ¿vale?, que aquí ya, claro, ha subido el precio y luego baja la demanda, mientras que la oferta se ha aumentado, ¿vale?, porque el precio ha aumentado. Con lo cual lo que tenemos es que ofrecemos más que demandamos, ¿vale? En el caso anterior lo que nos pasaba era que demandábamos más que ofertábamos. Con lo cual veremos que tenemos aquí una situación de exceso de oferta, ¿vale? Con lo cual, si yo dibujase aquí esa situación, aquí estaría mi nuevo precio, porque hemos dicho que ha subido por encima del mercado, y a esta situación vemos que se demanda solo 30 unidades, ¿vale?, y que sí que se ofertarían 50 unidades. Con lo cual, esto de aquí, esta diferencia entre la oferta y la demanda, como la oferta es mayor, lo que tenemos es un exceso de oferta, ¿vale? ¿Y cómo calculo yo ese exceso? Pues exactamente igual que antes, solo que ahora, como es de oferta y no de demanda, lo que va a ocurrir es que la cantidad ofertada menos la cantidad demandada es la que nos lo va a dar. En este caso, ¿vale?, 50 menos 30, 20 unidades. Fijaros que es exactamente lo mismo hablar de exceso de oferta que de escasez de demanda. Simplemente son dos lados, por así decirlo, o dos caras de la misma moneda. Podemos hablar en unos términos o en otros. A mí me resulta siempre más cómodo, ¿vale?, calcular los excesos porque van a ser positivos. Si yo aquí calculase la escasez de demanda, diría cantidad demandada menos cantidad ofertada y me saldría un número negativo, ¿vale? Y a mí me gusta trabajar con positivos, con lo cual pues prefiero hablar de exceso de oferta en vez de escasez de demanda. ¿Y qué pasa cuando estamos en un exceso de oferta? ¿Se queda así el precio de mercado o cómo es que baja a ese precio de equilibrio, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que pasa es que las empresas cuando no venden lo que hacen es bajar el precio para intentar conseguir clientes, ¿vale? Con lo cual van a ofertar un poquito menos, ¿vale? Pero sí que es cierto que van a empezar a vender más, ¿vale? No se quedan sin vender esas unidades que antes sí. Y en esta situación lo que nos pasaba es que algunos consumidores decidían consumir otro tipo de productos en vez de videojuegos hasta que podían permitírselo, con lo cual lo que hacía la demanda era también
presionar esos precios hacia abajo, ¿vale? Por lo tanto, yendo desde los dos lados, lo que va a ocurrir es que si el precio está por encima, el mercado se va a ajustar para que baje hasta un punto en el que se pueda vender absolutamente todo lo que se ha producido, ¿vale? Y este sería un poquito cómo funcionaba o el funcionamiento que nos explicaba Adam Smith, ¿vale? Sobre la mano invisible, ¿vale? Acordaros que esa mano invisible precisamente nos decía eso, los automercados se regulan porque compradores y vendedores ven la señal, ¿vale? En esta situación de aquí, la señal que ven sobre todo los vendedores es no estamos vendiendo los productos que tenemos, hay un exceso de oferta. Si nosotros producimos y no vendemos, no hacemos beneficio, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Bajar los precios, ¿vale? Y cuando eso ocurre, llegamos a esa situación de mercado. ¿Qué es lo que ocurre si tenemos ese exceso de demanda? Que los vendedores también, ¿vale? Y los compradores se dan cuenta de, oye, mucha gente quiere mi bien, si yo subo el precio, lo van a seguir pidiendo, ¿vale? Con lo cual, ahí ellos ven esas señales, vienen muchos demandantes o no vienen muchos demandantes y llegan siempre, ¿vale? A ese equilibrio de mercado. Conclusión, ¿vale? Si el precio está por debajo del precio de mercado, se va a producir un exceso de demanda o escasez de oferta, ¿vale? Como lo quisierais ver, en cuyo caso la demanda menos la oferta va a ser positiva y si el precio es mayor que el precio de mercado, ¿vale? Lo que ocurre es que la cantidad ofertada menos la demandada es positiva porque lo que tenemos es un exceso de oferta, ¿vale? O escasez de demanda. Ya os he dicho que esto vale para los dos casos, ¿sí? Así que esto hay que aprendérselo bien, chicos, ¿vale? El saber las dos situaciones y cómo vamos a calcular, ¿sí? Y oye, ¿qué pasa si interviene el Estado en el mercado? ¿Vale? A veces el Estado, sabéis que interviene para introducir o bien precios máximos, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, el caso de los alquileres de VPOs o también el de las mascarillas. Ahora mismo ha puesto para las mascarillas quirúrgicas, han puesto un precio máximo o mínimo, ¿vale? Los mínimos, los casos más comunes suelen ser a veces productos agrícolas, pero el que más conoceréis todos es lo del salario mínimo interprofesional, ¿vale? El mínimo que las empresas tienen que pagar a las personas que están trabajando en ellas. Entonces, ¿por qué hace estas intervenciones? Normalmente porque tiene algún tipo de interés social, ¿vale? Que desea cumplir. En el caso del precio máximo de las mascarillas, que las familias sean capaces de comprar mascarillas e ir cambiándolas, ¿vale? Pensar que una mascarilla la tenemos que llevar durante 4 horas, con lo cual una familia donde haya 3 niños que tienen que ir al colegio todos los días, pues es que a la semana es un mínimo de 15 mascarillas para los niños. Mínimo, ¿vale? Ya solo para las horas que están en el cole, para cualquier otra que están fuera necesitarían otra, porque os recuerdo que son 4, con lo cual si las mascarillas se vendiesen a 1 euro, 15 por 1 ya son 15 euros que te gastas a la semana en mascarillas, 60 al mes, solo para tus hijos, ¿vale? No estamos hablando aquí ni de los padres en el trabajo, ni de que hagan nada fuera de casa por las tardes, etcétera, etcétera. Con lo cual, por eso se han reducido los precios lo máximo posible y aún así, ¿vale? Aunque se ha puesto un precio máximo que es bastante bajo, sigue habiendo problemas y hay muchas familias que no son capaces de poder consumirlo de forma regular o como querríamos, ¿vale? Con lo cual tiene un interés noble. Y el precio mínimo, pues por ejemplo, en el caso del salario mínimo, asegurar una mínima calidad de vida a las personas, ¿vale? Que les estén pagando por su salario algo que sea decente para poder vivir. Con lo cual, tiene algún tipo de interés social que es noble. ¿Cuál es el problema? Que va a generar, ¿vale?, distorsiones en los precios, ¿vale?, y en la asignación de recursos, porque el mecanismo de mercado no se puede ajustar y se va a generar una ineficiencia, ¿vale? ¿Qué tipo de ineficiencia o cómo lo vemos nosotros en este análisis simple que hemos hecho de la oferta y la demanda?
Bueno, los precios mínimos, ¿vale? Normalmente lo vamos a poner por encima del de equilibrio, porque lo que consideramos es que el de equilibrio de mercado es muy bajo para lo que sería recomendable. Con lo cual, cuando un precio está por encima del de equilibrio, ya sabéis que se genera un exceso de oferta. Y los precios máximos es al contrario, se ponen por debajo del de equilibrio, generando un exceso de demanda, ¿vale? Os lo voy a poner aquí para que veáis cómo funciona gráficamente. Entonces, vamos con el precio mínimo. Voy a dibujar. Lo primero, mi demanda y mi oferta. ¿Vale? Pensar, por ejemplo, pues en el precio mínimo de un producto agrícola, ¿vale? Mi equilibrio de mercado estaría por aquí, donde la oferta es igual a la demanda, ¿vale? Y este sería mi precio de equilibrio. Pero si el gobierno impone un precio mínimo, lo que hace es ponerlo aquí por encima, ¿vale? Fijaros que en este caso lo pongo como una línea recta y no como lo hacíamos antes, porque ningún ofertante, ¿vale?, va a poder poner un precio por debajo de este para ese particular bien. Entonces, como podéis ver, aquí lo que suele ocurrir es que la cantidad demandada es inferior a la cantidad ofertada para ese precio de mercado, ¿vale? Con lo cual aquí hay una diferencia entre esa oferta y esa demanda y tenemos un exceso de oferta, ¿vale? Caso contrario, los precios máximos, ¿vale? En el caso de un precio máximo, aquí tengo mi oferta, mi demanda, su equilibrio. ¿Qué voy a hacer? Poner un precio máximo por debajo del de demanda. Es decir, cuando las mascarillas, yo me acuerdo durante el confinamiento, ¿os acordáis que se vendían carísimas y la gente hacía colas en las farmacias y se les agotaban, ¿no? Entonces, era como que la cantidad que había en el mercado no era, o el precio de mercado era muy alto, ¿vale? Y la cantidad que había no era deseable. Entonces, normalmente lo que se hace cuando se pone un precio máximo es poner un precio por debajo del de equilibrio para intentar asegurar que más gente va a poder acceder a ese bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vale? Que esto tiene el efecto inverso a veces. La cantidad ofertada puede no ser la deseable a esos precios, ¿vale? Con lo cual aquí lo que vamos a tener es que hay un exceso. Vamos a ponerlo por aquí abajo para que no se nos junte todo aquí, ¿vale? Que hay aquí un exceso de demanda, porque a esos precios máximos que los han puesto por debajo del equilibrio, los ofertantes no querrían venderlos, ¿vale? Con lo cual hay muchas menos, por así decirlo, empresas que están dispuestas a ofertarlo a esos precios, ¿vale? Pensar en todas las farmacias que se han quejado diciendo, oye, es que estos precios son muy bajos y estamos perdiendo dinero vendiendo las mascarillas, ¿vale? Y el Estado les ha dicho, sí, pero es que esto es una cuestión de seguridad nacional, ¿vale? Con lo cual las tenéis que ofertar. ¿Aquí qué ocurre? Pues exactamente lo mismo que en el otro caso, ¿vale? Os pongo esta línea recta, aquí estaría el precio máximo, para indicar que ese mecanismo de mercado, eso que hace que vayamos hacia ese equilibrio del mercado, no está ocurriendo, ¿vale? Y no puede interactuar. Bueno, pues espero que os haya quedado un poquito más claro qué ocurre cuando el precio baja por debajo del equilibrio o por encima, ¿vale? Cómo funciona ese mecanismo de los precios, que nos lo contaba Adam Smith con la mano invisible, pero así ahora nos queda un poquito más claro, ¿vale? Y también qué ocurre cuando el Estado interviene en los mercados, ¿vale? Y por qué hay muchos economistas que están en contra de la intervención del
de los estados, aunque tengan buenas intenciones en los mercados, ¿vale? Venga, hasta el siguiente vídeo, chicos.